Con la reforma electoral, el número de consejeros que integran el Instituto Nacional Electoral podría ser menor, según lo consideraron, entre otros puntos, los diputados Ignacio Mier Velasco y Gerardo Fernández Noroña. En una conferencia de prensa realizada antes de iniciar el foro del Parlamento Abierto para debatir la reforma electoral, el diputado de Morena, Ignacio Mier Velasco, manifestó de entrada que la inflación en México es menor a la de Estados Unidos, gracias al esfuerzo y disciplina del gobierno federal, el cual pretende dar continuidad a la inversión en políticas públicas y de asistencia social. El Banco Europeo, después de más de 20 años, sube su tasa de interés. Las inflaciones en Occidente son superiores a la inflación que vive México. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Hay un gran debate, hay una gran disputa entre todos los sectores en Estados Unidos con relación a qué hacer con la inflación. Hay que decirlo que en México está por debajo, sin necesidad de aquellas medidas que recomendaba la oposición, que consistían en incrementar el déficit fiscal. Tendríamos una inflación peor en este momento, que consistía en contratar deuda, también tendríamos inflaciones por arriba de los 2 dígitos, y lo mismo sucedería si hubiéramos nosotros sobrevaluado el precio del crudo, del barril de crudo. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, coincidió de esta manera con lo dicho por su compañero de coalición. Ahora sí. Yo añadiría, antes de entrar en materia de los foros, la semana pasada la tercera comisión de la permanente nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Economía, de Bienestar, y ahí se presentó el programa que está haciéndose para justo controlar la inflación y bajar el impacto hacia los más pobres del país. 24 productos donde no es por decreto, sino con una serie de medidas económicas de la canasta básica se mantienen a bajo precio, el abasto popular de Conasupo, y bien importante, Sembrando Vida hizo un ajuste para abrir a la producción de maíz y frijol en cantidades importantísimas con la intención de ir caminando hacia la autonomía, la autosuficiencia alimentaria, y se está introduciendo además para dejar de importar fertilizante químico, un proyecto muy interesante de fertilizante orgánico. Entonces, el gobierno está tomando una serie de medidas importantes, y yo cerraría mi comentario en este tema, que antes decían que a Estados Unidos le daba catarro y a México le da pulmonía. Hoy la inflación en Estados Unidos es mayor a la de México. Hoy los precios de los derivados del petróleo, los combustibles, son mayores en Estados Unidos y en México, y hoy la disciplina financiera, como aquí lo comentó mi amigo y compañero Ignacio Mier, ha tenido un resultado muy positivo. Ambos legisladores fueron cuestionados entonces sobre las coincidencias y o diferencias que el Partido del Trabajo y Morena pueden tener en cuanto a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto en que cuando presentó el PT su iniciativa, lo tengo que decir con franqueza, no se conocía la del compañero presidente. Voy a poner un ejemplo fuerte. Se ha hablado mucho, la ciudadanía, la población ha comprado lo que yo sostengo es un argumento despolitizador de la desaparición de la representación proporcional o pluris, como se les conoce popularmente. Y entonces se daba por sentado que la propuesta era la desaparición de esta figura, y resulta que la iniciativa del compañero presidente lo que desaparece son los 300 de mayoría, y los 300 que propone todos serían de representación proporcional, y esa iniciativa se acerca más a la lucha de la izquierda de representación proporcional pura. Son 32 listas en cada uno de los estados de la República. Entonces, por ejemplo, lo que parecía una diferencia ya no la es. Sobre el objeto de los parlamentos para debatir la reforma electoral, Noroña y Mier aseguraron que el objeto es generar mejores condiciones de competencia electoral, escuchando todas las posturas, sin estar a favor ni en contra. Sin embargo, fueron cuestionados en cuanto a si ha sido tomada en cuenta la participación del Instituto Nacional Electoral, en su caso, del consejero presidente Lorenzo Córdoba, a lo que expusieron lo siguiente.
Pero la invitación es a todos, son a las universidades, son a los especialistas en derecho electoral, son a los analistas políticos y a todo aquel interesado dirigente de algún partido político, de alguna organización, a los integrantes, funcionarios cualificados del Instituto Nacional Electoral, de los organismos electorales en los estados, a las dirigencias de los partidos políticos formales, a los que han sido candidatos independientes, a todo aquel que esté interesado en que se fortalezca el marco democrático en nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? Aspiramos a que el derecho que tienen todas y todos de votar y ser votados se ejerza de manera plena, con un organismo ciudadanizado, pero que tenga como presente y futuro en su accionar la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad y la equidad en los procesos electorales y evitar para siempre cualquier vestigio de fraudes electorales o de compra de votos. Eso es lo que aspiramos y pueden asistir todo aquel que esté interesado. Al ser cuestionados sobre lo que quieren decir con generar mejores condiciones para el 2024, Fernández Noroña expuso: Nadie podrá negar que en las elecciones donde nosotros somos oposición, los gobernadores no respetan. Usan todos los recursos públicos, todo el aparato, la compra del voto, la coerción. Ellos nos acusan de programas clientelares cuando son universales, los derechos, por ejemplo, de adultos mayores. Vicente Fox, que es adulto mayor, recibe su pensión, aunque sea paneaguado, no lo discriminamos, ni discriminamos a ninguna gente, nosotros apoyamos a todas y todos por igual. Y ellos sí hacen esto, como el de la tarjeta rosa en el Estado de México, que es un programa evidentemente clientelar y corporativo encaminado a la compra del voto y a la manipulación. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que evitar. Otro cuestionamiento fue acerca de la propuesta de la magistrada de la Sala Regional, especializada para que se regule el adelanto de las aspiraciones presidenciales. A ese respecto, Fernández Noroña manifestó: Yo creo que vivimos una paradoja, vivimos en los hechos un proceso de construcción de las candidaturas rumbo a 2024, no solo de nuestro movimiento, sino de la oposición también. Y tienes que andar con mucho cuidado porque, por un lado, todavía no están emitidas las convocatorias, todavía no son los tiempos, pero por otro lado, pues es un hecho, los medios sacan encuestas, sondeos, plantean, preguntan, hay reuniones legítimas en el marco del derecho de libre manifestación y libre reunión, garantizados por la Constitución. Entonces yo creo que sí es un tema que debería discutirse, yo no sé en qué medida se pueda reglamentar, porque se está dando una coyuntura especial, pero no estoy cierto que cada sexenio vaya a ser así. Debido a que en 2023 el Instituto Nacional Electoral deberá renovar 4 puestos al interior del Consejo General, entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, supuestos opositores de la Cuarta Transformación, Ignacio Mier señaló que la conformación del Instituto Nacional Electoral en un futuro podría ser diferente. ¿Por qué son 11? Que yo me echaría para atrás. ¿Por qué son 11 actualmente los consejeros? ¿Ustedes saben por qué son 11? Porque se eligieron bajo el principio de cuotas. Entonces, cuando eran 5 ya no nos alcanza a todos. Bueno, hay que subirlo a 9, no, tampoco nos alcanza. Necesitamos 11 para que el PRI se quedara con 3. Si no, no daban los números. Y de esa manera se integró el instituto. Eso es lo que hay que ver de fondo. ¿Eso queremos? Soy Vivian Martínez, esto es Cuenta Regresiva y más adelante estará con ustedes mi compañero Héctor Vladimir Jiménez con más información.